Muchas gracias al presidente de la Asociación de los Estudios Ibéricos y Iberoamericanos, Mohamed Abrigash. Muchas gracias al profesor Abdurrahman. Muchas gracias a los miembros de la asociación también. Gracias al Departamento de los Estudios Hispánicos aquí, que nos recibe en este rincón sagrado de Asim el-Zaytun, la capital de la aceituna. Bueno, también voy a seguir los pasos de mi amiga, compañera Huria Botín. Voy a hablar de lo que me preocupa personalmente a nivel profesional, a nivel del país. También voy a hablar de la prensa y su relación con la agenda pública. El título de mi presentación es la agenda mediática española hacia Marruecos y su impacto en la agenda pública. Hoy en día hay una teoría muy importante que estudia esto, que es la teoría SITIN, cuyo fundador es el investigador estadounidense Maxwell. Habla de toda una teoría, es decir, cada diario adopta o lo que se llama en español el establecimiento de la agenda o de los temas. Es decir, cada diario es una cocina. Tiene muchas cosas que trabaja y nada es gratuito en el periodismo. Todo sale perfectamente como mandan los códigos de la prensa en general. Vale. Voy a hablar de los atributos, porque esta agenda habla de los atributos, lo que se llama en inglés framing, y también del priming, es decir, la correspondencia entre la agenda mediática y la agenda pública. La agenda mediática son los temas que elaboran en la prensa, y también la agenda pública es la percepción, lo que preocupa a la ciudadanía. Pero esta agenda, su teoría, se basa en la ciudadanía que desconoce el tema. Es decir, esto no sirve para los investigadores, esto sirve para los lectores normales y corrientes españoles. Bueno, mi trabajo es un poco práctico, con prácticas. Queremos traer a reflexionar hoy la presencia, es decir, la cantidad de los artículos que se publican en el país y el mundo, también la representación de Marruecos en la agenda mediática y su impacto en la agenda pública española. Parto de este propósito general para responder a una serie de preguntas. Primero, ¿cuál es el nivel de presencia de Marruecos en la agenda mediática española? Si hay una presencia baja, alta, mediana o no sé qué, tenemos que saberlo. Segundo, ¿cómo es la representación de Marruecos? ¿Cómo se representa Marruecos? Peyorativamente, negativamente, positivamente, un país democrático, es decir, la representación y sobre todo la representación mental que se forma después de la publicación de la noticia. Después vamos a hablar de qué diferencias y similitudes en las coberturas mediáticas sobre los asuntos marroquíes entre el país, es decir, hacer un estudio comparativo entre el país, que es de la izquierda, un diario progresista, y El Mundo, que es un diario de la derecha y conservador, un poco conservador. También voy a hablar de cuál es el nivel de la asociación, si hay una asociación, convergencia, divergencia entre la agenda mediática, los temas que se plantean y la agenda pública, la correspondencia, las huellas que dejan todas las noticias en el público español normal y corriente, que desconoce la realidad marroquí. Bueno, por eso he decidido analizar unos destacados titulares sobre la crisis, porque el periodista es un historiador de la actualidad. No quería alargarme muchísimo, quería dominar el campo, es decir, hablar de una etapa determinada. Durante la crisis, a lo largo de la crisis y después de la crisis. 11 meses para hacer un estudio de prácticas empírico un poco. El análisis como cuantitativo, es verdad que hay un interés del gobierno español por Marruecos. También hay un interés del poder económico, empresarial, por Marruecos. El cuarto poder español no es ninguna excepción. En general parece que, esto es muy importante, en general parece que la prensa española da mucha relevancia a los temas de Marruecos y los marroquíes en tiempos de crisis o tensión entre ambos países. Pero las cosas no son así, la realidad no es así. Marruecos forma parte de una estrategia, de una agenda mediática española en las malas y las buenas. Un breve análisis de las piezas periodísticas publicadas por El País y El Mundo entre el 23 de abril de 2020
1, es decir, el día del estallido de la crisis, de la última crisis, de la entrada clandestina de Ibrahim Rani, líder del Polisario, a España. Y el 18 de 2022, el día en que el presidente español del gobierno español, Pedro Sánchez, mandó aquí la famosa carta al rey Mohammed VI. Es decir, el día 8 pero la carta fue mandada el 14, pero salió a la prensa el día 18 y el primer artículo se escribió el día 18. Es decir, la época de la crisis nos permite palpar la destacada presencia de Marruecos en la prensa española. Durante la crisis, el país en los meses de la crisis bilateral publicó 498 piezas periodísticas. Es mucho en términos periodísticos. El país también en la etapa post-crisis, es decir, en los 11 meses después de la crisis, ha publicado 489 piezas periodísticas sobre Marruecos o en las que se menciona Marruecos. 10 piezas de diferencia. No son muchos para los periodistas. Casi lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Este diario mantiene, es decir, el país mantiene el mismo interés hacia Marruecos, tanto en los tiempos conflictivos como en los tiempos dulces. Y ahora os voy a dar un dato abarcador. Desde el estallido de la crisis, el día 23 de abril de 2021, hasta el domingo pasado, el país ha publicado 874 piezas periodísticas, es decir, es muchísimo. Es un dato muy importante en comparación con los artículos publicados sobre otros países del norte de África, como Argelia, Mauritania, Libia, o otros países de América Latina como Bolivia, o de menos importancia para España. Ahora voy a hacer una comparación cuantitativa con el mundo. El mundo en los 11 meses de la crisis bilateral el mundo ha publicado 517 piezas. Esto es la etapa de la crisis. El mundo después de la crisis, en los 11 meses, es decir, en el mismo periodo, ha publicado 519 piezas periodísticas. 2 de diferencia. Un dato importante también, es lo mismo. Estamos hablando de 2 etapas con muchas semejanzas. También el mundo desde el estallido de la crisis ha publicado casi 1.283 piezas periodísticas sobre Marruecos. Es un dato muy importante, mucho. Ahora voy a pasar al análisis cualitativo y comparativo. Voy a empezar con el primer artículo que ha publicado el diario El País el día 23 de abril de 2021, es decir, el estallido de la crisis. Dice El País, el titular: el líder del Frente Polisario, hospitalizado en España. Tenemos que entender esto. Para un diario español que se edita desde España, normalmente tenía que poner España recibe o hospitaliza al líder del Polisario. Es lo normal. Dar importancia y énfasis a tu país, pero es intencionado esto. ¿Por qué? Porque el País es un diario progresista, muy pro, casi el portavoz no oficial del gobierno de Moncloa y de Pedro Sánchez. Y para no dañar las relaciones, para proteger a Sánchez, al gobierno, dice el líder del Frente Polisario da más importancia y deja al final España. Y no dice Sánchez, ni dice la Moncloa, ni dice el gobierno, dice España, lo deja así generalizado. Las conclusiones. Y también en el subtítulo es muy importante esto, hay que saber leer las implicaturas en la prensa. El subtítulo dice: el gobierno español acoge a Brahim Ghali por razones humanitarias, según fuentes diplomáticas, es decir, el gobierno. Bueno, las observaciones. El diario trata de defender la postura del gobierno español y insiste en la decisión de la ex ministra de Exteriores en aquella época, Arantxa González Taya. La segunda interpretación intenta justificar la decisión del gobierno español, no solamente informa al lector, dice que por razones humanitarias. La tercera observación: se ha convertido en un portavoz no oficial de la Moncloa al destacar, no lo dice en el párrafo, lo dice en el subtítulo, lo menciona así. También el diario presenta al líder del Polisario como agente. Esta teoría se tiene también la teoría del famoso analista del discurso que es
Habla de esto de enfatizar lo nuestro y minimizar lo del otro. Es decir, el diario presenta al líder del Polisario como agente más importante, ¿ya? Y intenta dar un papel de paciente a España. Es decir, España no ha hecho nada, solamente lo ha recibido por razones humanitarias y Marruecos tiene que comprender esto. Vamos al segundo artículo que ha publicado El País sobre este tema. Dice: España logra el respaldo de la Unión Europea en su pulso con Marruecos. Está intencionado. ¿Por qué? Ahora menciona a España el primero para dar más importancia. Es decir, España cuenta con el apoyo europeo y Marruecos no cuenta con este apoyo. Aquí hay observaciones. Por ejemplo, primero, el diario no habla de Sánchez, es decir, dice España. El contrario de lo que dice la derecha del PP en el mundo. Dice España. El diario no habla de Sánchez ni de la Moncloa ni del gobierno español, sino de España, es decir, la postura española. El mensaje a transmitir fue que la decisión de acoger a Raif Ghali fue una decisión del Estado español. También, otra observación, el diario trata de meter e implicar a la Unión Europea en una crisis bilateral con Marruecos, en el marco general de la europeización de la crisis. También la otra observación, el diario quiere dar énfasis a España como agente. Ahora dice al primero, España logra dar más énfasis a España y menos protagonismo a Marruecos aquí como paciente. Es decir, no cuenta con ninguna protección europea, ninguna importancia, nada. También otra observación, destaca lo positivo de España. Es muy importante, es decir, el apoyo europeo. Y oculta lo positivo de Marruecos. Marruecos no cuenta ni con el apoyo árabe, ni africano, ni de nada. También la otra observación presenta a Marruecos como una fuente de preocupación para España, no para España, para la Unión Europea también. Esto va a tener después, vamos a estudiar, una influencia de sumo interés en la agenda pública. Porque el lector que lee esto segura y desconoce Marruecos va a sacar conclusiones negativas de Marruecos. Vamos a lo que dice ahora una comparación del mundo. El mundo, mira, el primer artículo. El mundo dice: la Haya niega que la ayuda al líder del Frente Polisario pueda enturbiar las relaciones con Marruecos. El mundo no habla de España, no habla del gobierno, no habla de Sánchez. Es decir, minimiza todo. Dice que la Haya niega que la ayuda al líder del Frente Polisario pueda enturbiar las relaciones con Marruecos. Y vamos a ver las conclusiones. La primera observación, el diario El Mundo, que es de la derecha conservador, en el marco de la postura patriótica, porque hay un ministro que es exministro del Interior en la época de Mariano Rajoy, que es Jorge Fernández Díaz, habla de lo que se llama la postura patriótica. Es decir, los diarios españoles están obligados a hablar en las buenas y malas de lo bueno de España, contra el otro. El diario, en el marco de la postura patriótica, no critica al gobierno español, por eso critica a la Haya. Una toma de posición con España, pero intentando señalar a la Haya. El mundo señala a la Haya como responsable. No es España, es la Haya. También el diario da a entender que la decisión de la Haya enturbió las relaciones con Marruecos. Reconoce que enturbia las relaciones, pero no le da mucha importancia a este verbo, pero implícitamente sí. Ahora vamos a... Vale, voy a las conclusiones directamente. Voy a hablar solamente de la agenda pública. Es decir, vamos a ver lo que está pasando. En la agenda pública, antes de la crisis, es decir, en 2020, Marruecos fue la séptima amenaza. Es decir, según el Cano, una encuesta del Cano aquí. La primera amenaza fue Oriente Medio, China, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, Libia, Marruecos. Durante la crisis, Marruecos se ha convertido en la primera amenaza para España, en la primera del séptimo a la primera amenaza para España, por segundo Afganistán, Rusia, Corea del Norte y Mali. Es decir, hay un desplazamiento, hay un salto grande por la agenda mediática, es decir, influye en las interpretaciones, las preocupaciones de los españoles. Un dato muy importante es que la derecha, vamos a ver la peligrosidad de lo que publica el mundo.
El 56% de la gente de la derecha cree que Marruecos es una amenaza para España durante la crisis. Voy a pasar a la etapa después de la crisis, hablando de la reconciliación, porque han publicado artículos buenos sobre Marruecos y cuáles son las prioridades ahora después de la reconciliación. Las preocupaciones de los españoles: asegurar el abastecimiento energético, luchar contra el cambio climático, apoyar a las empresas en el extranjero, ayudar a los países en desarrollo, es decir, desaparece Marruecos. Voy a las conclusiones. Las conclusiones. Un minuto, sí, general. Sí. General, bueno, aquí los medios de comunicación españoles tienen una gran influencia a la hora de establecer los temas. En migración, el Sáhara Occidental, pesca y todo esto, que la ciudadanía, sobre todo los lectores de cada diario, consideran importantes. En otras palabras, los medios de comunicación establecen la agenda pública hacia Marruecos y los marroquíes. Una observación final que no puedo saltar, porque es una crítica un poco a los periodistas españoles. La mayoría de los periodistas españoles que escriben sobre Marruecos o dicen que escriben sobre Marruecos y analizan Marruecos no hablan ni escriben en árabe, tampoco en amazigh. Y la mayoría de ellos se basa en el francés. Y en el francés hablan con los de arriba y no con los de abajo. Es decir, transmiten una imagen que no es pura realidad. Y por eso me pregunto con vosotros, y vais a tener la respuesta: ¿podría un periodista marroquí como yo, Horia Botev, Ismail Khawaja, informar, escribir, analizar España sin dominar el español? Creo que la respuesta la tengo.